trasladamos de un lugar a otro para conocer un poco más de cada país. Fue un viaje mágico el que hicimos. ¿Te acuerdas cuáles fueron esos continentes? Muy bien, África y Asia. ¿Qué aprendimos de esos continentes? Vamos a recordar. África es el tercer continente del mundo en tamaño, después de Asia y América. Está considerado como la cuna de la humanidad, porque aquí aparecieron los primeros seres humanos. Este continente se comunica con Europa a través del mar Mediterráneo y con Asia a través del Mar Rojo. En África existen grandes cadenas montañosas con grandes valles fértiles y desiertos. El mismo es un continente cálido y seco. Tiene diversos climas: tropical, ecuatorial, desértico, clima estepario, templado. Una de las mayores riquezas de África son los recursos energéticos, plantaciones agrícolas, los minerales, entre otros. Asia es el continente más grande del mundo, con casi 45 millones de kilómetros cuadrados, y también el más poblado. En el territorio asiático se encuentran 4 grandes cordilleras, como son el Himalaya, los montes Urales, las montañas del Cáucaso y la cordillera del Pamir o nudo del Pamir. Los ríos de Asia, como el Tigris y Éufrates, son los más importantes en Mesopotamia. Los climas de Asia son polar, continental, clima de montaña, clima ecuatorial, entre otros climas. Entre los recursos naturales de Asia están el arroz, caucho, el té y la caña de azúcar. La pesca también es otra fuente de alimentos y de ingresos para el continente. En Asia, hasta en las regiones más inhóspitas o difíciles hay vida. La semejanza entre África y Asia es que ambos son 2 grandes continentes que comparten una gran cantidad de raíces culturales, pues sus culturas ancestrales son y se encontraron muy relacionadas entre sí, e incluso llegaron a compartir territorio. En ambos se encuentran grandes cadenas montañosas formadas por el desplazamiento de placas tectónicas. Asia y África forman una faja larga y angosta de 470 kilómetros de largo y 135 kilómetros de ancho, en su parte más ancha. Cabe destacar con relación al clima de ambas civilizaciones que en Asia predomina el clima frío o continental, con precipitaciones escasas, mientras que en África predomina el clima cálido con zonas de altas precipitaciones. Muy bien, hoy vamos a aprender sobre un continente muy especial. ¿Cuál será? A ver si con esta pregunta logras saber a qué continente me refiero. ¿A qué continente pertenece el país de Italia? Es un hermoso país conocido por su buen fútbol y las ricas pastas, por la torre inclinada de Pisa y por Venecia. Piensa. En Europa, muy bien. Estaremos conociendo el continente europeo, refrescando muchos aprendizajes ya logrados. Pues ya saben, vamos a montarnos de nuevo en el avión de la imaginación para poder llegar al continente europeo y todos los países que en él se encuentran. Vamos a ver, ¿qué recuerdas de tus aprendizajes anteriores sobre el continente europeo? ¿Recuerdas que lo vimos al iniciar nuestro viaje al mundo del conocimiento desde nuestras casas? Vamos a hacer memoria. Europa es el 4º continente más poblado después de Asia, África y América, con una población de 735 millones que equivale aproximadamente al 11% de la población mundial. Europa forma parte de lo que se conoce con el nombre del Viejo Mundo. Es un continente del hemisferio norte donde se habla más de 50 idiomas. Entre los principales están ruso, inglés, español, portugués, alemán y francés. Limita con el mar por 3 de los 4 puntos cardinales:
A grandes rasgos, con el Océano Ártico al norte, el Océano Atlántico al oeste y el Mar Mediterráneo al sur, lo que evidencia una importantísima influencia oceánica dadas sus amplias fachadas formadas por casi 38.000 kilómetros de costa y que además lo llega a caracterizar la mayor parte del continente. Al este, su límite es continental y según la mayor parte de los geógrafos, central del Estado, sus miembros y sus órganos. Sin embargo, no siempre es así, pues cada país elige su capital en función de sus propios criterios, donde la historia y la cultura son factores determinantes. Veamos algunos países y sus capitales. Alemania, capital Berlín. Austria, capital Viena. España, capital Madrid. Francia, capital París. Grecia, capital Atenas. Italia, capital Roma. Polonia, capital Varsovia. Portugal, capital Lisboa. Reino Unido, capital Londres. Los países euroasiáticos son Georgia, capital Tiflis. Kazajistán, capital Astana. Rusia, capital Moscú. Turquía, capital Ankara. Vamos a ir comprobando nuestros aprendizajes. Vamos a ver qué tan atento has estado. Une cada país con su capital. Países: Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia y Turquía. Ahora vamos a ver las capitales: Lisboa, Roma, Varsovia, Moscú, Londres, Madrid, Ankara, Berlín, París, Atenas, Viena. Muy bien, escribe en tu cuaderno estos resultados. Continuemos aprendiendo. ¿Sabías que la historia de Europa se remonta a la antigüedad clásica entre el siglo V a.C. y el siglo II después de Cristo, con el surgimiento de las primeras civilizaciones grecorromanas? Grecia fue el primer gran imperio conformado por las polis o ciudades. Se destacó en el arte y en diversas ciencias como la astrología, la matemática y la filosofía, además de territorios. ¿Te ha parecido interesante lo que hemos compartido hoy sobre Europa y sus civilizaciones históricas? Recuerda escribir en tu planilla de seguimiento todos los avances que has tenido en este día y los anteriores, por supuesto. Recuerda compartirlo con tus familiares, todos tus aprendizajes. Retornamos nuevamente a la clase a continuar aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos para luego lo apliques en tu vida diaria. Luego de conocer en la clase anterior sobre parte del continente europeo, continuamos profundizando. El Imperio Romano comenzó a decaer a partir de la denominada crisis del siglo III, entre 235 después de Cristo y el 284 después de Cristo. La inestabilidad política, la crisis social y los problemas económicos, además de la presión que ejercían los pueblos externos al Imperio Romano, contribuyeron a su fin.
A partir del siglo XV, la mayor parte de las poblaciones de Europa estaban bajo el dominio de monarcas y aristócratas. Hasta el siglo XVII tuvieron lugar numerosos acontecimientos significativos, como la conquista de América en 1492, constantes guerras e invasiones de colonias en Eurasia, las revoluciones sociales en contra de las monarquías y la Revolución Francesa en el 1789, entre otros. Europa fue el continente que mayor influencia ha ejercido de manera directa o indirecta en otros países y continentes. A partir del siglo XVII surgieron descubrimientos científicos y tecnológicos que cambiaron el rumbo y el ritmo de evolución, primero en Europa y luego en todo el mundo, como la primera revolución industrial ocurrida entre 1760 y 1840. El continente europeo se caracterizó por los constantes enfrentamientos armados con el objetivo de adquirir más territorios y poder. Esta ambición no tuvo límites y derivó en hechos violentos, como la Primera Guerra Mundial en el 1914, el surgimiento de gobiernos dictadores en Italia, España y Alemania, la Segunda Guerra Mundial en el 1939. Ahora te voy a pedir que tomes anotaciones de estas características principales de Europa. Predomina el clima templado, aunque existen variedades como el clima polar en el norte. La flora y la fauna son muy abundantes, en especial por las condiciones climáticas. La geografía se destaca por vastos sistemas montañosos como los Alpes. El pico más alto del continente es el monte Elbrus en Rusia, a 5.643 metros sobre el nivel del mar. El lago Ladoga en Rusia es el más grande del continente, con una extensión de 17.700 kilómetros cuadrados. Está integrada por 50 países soberanos, de los que 43 son íntegramente europeos y 7 son euroasiáticos por la falta de límites bien definidos. Los montes Urales, las montañas del Cáucaso, el río Ural, el mar Caspio y el mar Negro son considerados los límites que dividen Europa de Asia. Es muy importante recalcar que además de Asia y África, Europa también tuvo sus grandes civilizaciones que marcaron su historia. Cada una de estas civilizaciones tiene su impacto en la actual Europa, pero el desarrollo de cada civilización lo veremos más adelante. Ahora vamos a viajar un poco por Europa. ¿Te animas? Conoceremos lugares muy importantes en la cultura europea. Vamos a hacer un tour por Europa. La Catedral Gótica de Notre Dame, en el corazón de la capital francesa, se hizo famosa a través de la novela de Víctor Hugo, El Jorobado de Notre Dame. Allí yacen los restos del rey Luis XIV. También allí fue coronado Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. La gigantesca nave de la catedral puede albergar hasta 10.000 personas. Museo del Louvre, París. Es uno de los museos más famosos del mundo y uno de los que posee la colección más impresionante y valiosa del mundo. Es uno de los más visitados en tiempos normales, recibe alrededor de 8 millones de visitantes al año. Sagrada Familia, Barcelona. Es una basílica católica de Barcelona, España, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí, iniciada en el 1882 y todavía está en construcción. Es la obra maestra de Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Es uno de los monumentos más visitados de España, junto al Museo del Prado y la Alhambra de Granada.
es la iglesia más visitada de Europa después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Cuando esté finalizada, la Sagrada Familia será la iglesia cristiana más alta del mundo. Basílica de San Pedro, Roma. La Basílica de San Pedro, en el Vaticano, es la residencia del Papa. Este magnífico templo religioso ofrece lugar para 20.000 personas y es uno de los más grandes del mundo. Fue decorada por artistas como Miguel Ángel Buonarroti. En sus orígenes fue la tumba del apóstol San Pedro, el primer obispo de Roma, y allí yacen los restos de muchos de los papas desde la época paleocristiana. Coliseo Romano. El Coliseo Romano es un anfiteatro construido en el siglo I de la era cristiana, en la época del Imperio Romano. Está ubicado en el centro de la ciudad de Roma, Italia. Su nombre original es Anfiteatro Flavio, haciendo referencia a la dinastía Flavia de emperadores que lo construyeron. National Gallery, London. La National Gallery de Londres cuenta con una gran colección de pinturas de artistas de Occidente, datadas entre los siglos XIII y XIX. La entrada es gratuita casi todo el año. Se pueden ver obras de Van Gogh, Durero, Rembrandt y muchos otros maestros. Fascinante nuestro recorrido. Recuerda que puedes conocer el mundo utilizando diversas plataformas digitales. También, gracias a la lectura, podemos conocer la cultura del mundo. ¿Cuánto aprendizaje vamos obteniendo de Europa? Hemos visto tantas cosas del continente europeo. Vamos a ver qué aportes ha dado el continente europeo a nuestro país, especialmente algunos países donde se encuentran muchos dominicanos en esas tierras. ¿Cuánto estamos aprendiendo sobre el continente europeo? Veamos un resumen de todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora. Primero, hicimos un repaso sobre la geografía, el clima, la hidrografía y el relieve de Europa. Luego pasamos a su cultura pasada y actual. Y vimos los principales monumentos y otras joyas culturales que posee este continente, que es muy antiguo y está lleno de tantas cosas interesantes. Después de tanto viajar, vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos en breve. Muy bien, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a realizar un repaso de todo lo que hemos trabajado durante la semana. Además, estaremos trabajando el día 5 en las actividades 9 y 10 de las páginas 37 y 38 del cuadro. Semana, el día 1, trabajamos la conversación, su estructura y sus correspondientes actos de habla. También aprendimos que la conversación consta de su estructura, que es apertura, cuerpo, conclusión y terminación. Vamos a recordar. La conversación es cuando hablan sobre un tema de discusión, es una forma de comunicación hasta el momento exclusivamente humana, porque requiere del lenguaje oral y cumple una función de socialización, ya que permite la integración entre las personas con otras. Hay varios tipos de conversación. La improvisada, que es una conversación para divertirse, distraerse, relajarse, se busca entablar un diálogo ligero y simple, con el objetivo de compartir y sentirse bien emocionalmente. Está la dirigida, que es el intercambio de ideas y opiniones de manera planificada, caracterizada por la elaboración de diálogos previos. Muy bien. Ese día aprendimos los turnos de habla y el proceso comunicativo.
escenificamos una conversación entre una maestra y un estudiante donde hablaron acerca de Juan Pablo Duarte. A propósito de Juan Pablo Duarte, vamos a ver qué conocimos de él en esa ocasión. Juan Pablo Duarte siguió su educación de la manera tradicional en esa época. La Universidad de Santo Domingo había sido cerrada a causa de la ocupación haitiana, así que cumplidos los 15 años, sus padres lo enviaron a estudiar a Inglaterra. Una vez en Inglaterra, Duarte se traslada a Francia y España, países en los que se impartía de los cambios que se estaban produciendo en Europa tras la Revolución Francesa. Duarte regresa al país en 1831 y trae consigo las ideas del nacionalismo y el liberalismo. Aunque llegó con sus ideas de luchar por la independencia, no fue hasta el 16 de julio de 1838 que creó la Trinitaria, una sociedad secreta desde la que lucharía por la creación de la República Dominicana. Junto a Juan Pablo Duarte estuvieron Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Félix María Ruiz, José María Serra de Castro, Felipe Alfau, Juan Nepomuceno Ravelo, Benito González y Jacinto de la Concha. María Trinidad Sánchez también perteneció a la Trinitaria, a pesar que en un principio era solo una agrupación de hombres. Posteriormente se unió Francisco del Rosario Sánchez. Aunque Matías Ramón Mella no perteneció oficialmente a la Trinitaria, su participación sería indispensable para proclamar la independencia el 27 de febrero de 1844. En ese momento, Duarte estaba fuera del país y no pudo participar de manera activa en lo que fue la realización de su gran sueño. Después de la proclamación de la independencia, Duarte regresa al país el 15 de marzo de 1844. Fue recibido por el gobierno provisional como un héroe y fue nombrado generalísimo del ejército dominicano. Aunque comenzó a trabajar en la elaboración de la Constitución, el proyecto quedó inconcluso, porque Duarte se integró al ejército para enfrentar a las tropas haitianas que buscaban ocupar nuevamente el país. Pero sin lugar a dudas, Juan Pablo Duarte representa el más alto pensamiento libertador de la República Dominicana. Excelente. También vimos la rima y la estrofa. Quiero felicitar a la maestra Cesarina porque escribió una excelente copla para celebrar el cumpleaños de Juan Pablo Duarte. Copla a Juan Pablo Duarte. A ti, Juan Pablo Duarte, nuestro héroe nacional. Queremos que te sientas orgulloso de nuestro pueblo en particular. Quiero ser como tú, valiente guerrero y honesto, que luchó por esta nación y diste la vida sin remedio. Muy bien por la maestra Cesarina. Veamos qué más aprendimos esta semana. Ese día trabajamos la carta de agradecimiento y las fórmulas de cortesía. Vamos a recordar la estructura de la carta de agradecimiento. La carta de agradecimiento es un medio de comunicación escrito, que su finalidad es corresponder de manera agradecida a una persona por un favor o atención brindada. Es una demostración de cortesía y expresa gratitud hacia el destinatario. Vamos a recordar la estructura de la carta de agradecimiento. ¿Qué te parece? Lo primero es el encabezado. En este espacio colocamos la fecha y el lugar donde se emite la carta y un saludo introductorio. Luego tenemos el cuerpo de la carta. En este espacio escribimos el texto principal. Es el mensaje central de la carta. Continuamos con la despedida. En este espacio colocamos un saludo para terminar el mensaje principal. Y por último tenemos la firma. Este apartado es utilizado para colocar el nombre de la persona que envía la carta. Te invito a conocer acerca de las fórmulas de cortesía de entrada que utilizamos en el texto de la carta.
Estas fórmulas son pequeñas frases que con frecuencia te utilizan en la carta al inicio y van acompañadas de palabras como apreciado muy señor mío, muy señora mía, y se pueden abreviar de la siguiente manera. Continuemos, muy señores míos, muy señoras mías, y la abreviamos así. Estimado señor, estimada señora, estimado cliente, distinguido señor, distinguida señora. Muy bien, ese día vimos los verbos en presente indicativo, los conectores de finalidad y los adjetivos. También vimos la importancia de los símbolos patrios del país. También hablamos de la bandera y recordamos algunos pensamientos de Juan Pablo Duarte que nos ayudaron a dibujar nuestra bandera con patriotismo y gallardía. Origen de las banderas. La bandera representa a un país independiente. Indica la nacionalidad. Es uno de los símbolos más importantes que tiene una nación. Se tiene como cierto que la palabra bandera proviene del término germano bind, que significa lazo o cinta, y que llegó al idioma español vía el francés por el término bandé, que significa la banda o la bandera. En ese tiempo, una bandera era el estandarte de un grupo de personas, o sea, como una banda de personas. Según la historia, la primera bandera aparece entre los años 530 y 330 a.C. en el Imperio Persa, bajo la dinastía Aqueménide, con la cual se inició. En la actualidad, las banderas son como una expresión gráfica de los países. Son el símbolo de la soberanía y libertad de las naciones independientes. Las banderas representan, además, instituciones, entidades, etc. La bandera de un país es su representación en el extranjero. Cuando la bandera es usada en el mar, se denomina pabellón nacional. Existen 3 categorías de banderas nacionales según su uso. Bandera civil es la versión que tiene permitido utilizar todos los ciudadanos del país. No lleva el escudo. Bandera de guerra es la versión que utilizan las Fuerzas Armadas de la nación que represente esa bandera. Bandera institucional, versión que han de usar el gobierno y sus administraciones. Se considera que la bandera de Dinamarca es la más antigua, data del siglo XV. ¿Te gustó recordar lo que aprendimos ese día? Vamos a continuar nuestro repaso. En este día seguimos conociendo a Duarte. Vimos su himno escrito por Ramón Emilio Jiménez y música de José de Jesús Ravelo. ¿Te animas a ver un video sobre la evolución del escudo? Sí, vamos a verlo. Evolución del escudo dominicano. El escudo dominicano ha sido modificado varias veces desde su concepción por Juan Pablo Duarte. La historia registra 21 escudos, incluyendo el actual. Los primeros tienen elementos comunes con el escudo haitiano. Junto con las diferentes constituciones, leyes y sus decretos, a los escudos se le fueron modificando las estructuras. Se eliminaron los cañones por la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Se sustituyó una rama de laurel por una parra en 1848 y ya más tarde por una hoja de palma en 1853. De igual manera, la bandera que estaba en el centro la sustituyeron por una cruz en el mismo año, desapareciendo así el trofeo de armas, el gorro frigio y de la serpiente y de las 4 banderas cruzadas que aparecían dejaron solamente 2. A pesar de los distintos cambios que sufrió el escudo entre 1844 hasta 1913, ninguna nueva versión sustituía a la otra, sino que eran usadas en los documentos oficiales indistintamente. Incluso eran combinados unos con otros o se omitían detalles de algunos.
Fue para el 1913 cuando se oficializó la uniformidad heráldica a través del decreto del 6 de febrero, año en curso, quien fue expedido por el gobierno de Monseñor Noel, donde establecía la forma actual. En ese mismo decreto apareció un diseño hecho por Casimiro Nemesio de Moya, reduciendo el gran sello de la nación. Luego hicimos unos títeres que nos contaron la historia de la Trinitaria. Observa el siguiente plano y ubica los animales que se encuentran en la lista. ¿Me ayudas a ubicar las coordenadas de cada uno de los animales? Vamos a ver cómo lo hacemos. Ubica la posición de cada uno de estos animales. En primer lugar, tenemos al perro. El perro se encuentra en la columna A de la fila 2. ¿Me podrías decir dónde se encuentra el mono? El mono se encuentra en la columna B, fila 1. Luego continuamos con el pingüino. El pingüino se encuentra en la columna D, fila 4. Luego tenemos al elefante. ¿Sabes en qué columna se encuentra el elefante? Exacto, el elefante se encuentra en la columna C, fila 2. Por último, tenemos al chivo. El chivo se encuentra en la columna E de la fila 3. Muy bien, vamos a conocer qué son sistemas de coordenadas cartesianas. Ese es el nombre que se da al sistema para localizar un punto en el espacio. Un sistema de coordenadas cartesianas está formado por dos rectas perpendiculares graduadas a las que llamamos eje de coordenadas. Se suele nombrar como X el eje horizontal y Y al eje vertical. Estos dos ejes se cortan en un punto al que se denomina origen de coordenadas. Otro nombre que reciben los ejes de coordenadas es el de abscisas para el eje X, horizontal, y ordenadas para el eje Y, vertical. Cuando queremos saber cuáles son las coordenadas de un determinado punto, al que nombramos generalmente con letras mayúsculas, por ejemplo, P, Q, R o A, B, C, tenemos que tener en cuenta que se colocan así. Primero la abscisa y luego la ordenada, es decir, abscisa, coma, ordenada. Así que si decimos que el punto P tiene coordenadas 3,5, estamos diciendo que se encuentra sobre el 3 del eje horizontal a altura 5. Ahora observa el siguiente plano y vamos a señalar las coordenadas donde las columnas es la parte vertical o eje de Y y las filas la parte horizontal o eje de X. Ubica en qué plano están los siguientes lugares: la escuela, la farmacia, el parque, la alcaldía y el hospital. Ahora fíjate bien en el cuadrante y coloca cada uno de los lugares antes mencionados.